Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Vamos a hacer un vídeo que es justo el que Alfonso Valle y compañía no querrían que hiciéramos. Quiero hablar un poquito de la eliminación del Real Betis Balompié. Ayer no hice el partido en directo por diferentes causas y una de las más importantes era que yo daba por hechísimo que el Real Betis iba a estar en las eliminatorias de la Europa League y que por tanto íbamos a tener partidos mucho más atractivos que el de ayer para cantar y contar y que iba a haber más expectación y que iba a haber mejores equipos enfrente y que iba a haber emoción real porque iba a haber peligro de eliminación, no como ayer, que yo pensaba que no lo había. El problema no es que yo pensara que no lo había. El problema es que muchos de los jugadores del Real Betis se dieron cuenta tarde o enfocaron mal ese peligro que de verdad existía. Y quiero poner esto sobre la mesa, la eliminación del Real Betis de la Europa League y afrontar qué le espera a partir de ahora en la Conference y hasta qué punto es un varapalo esta eliminación, aparte, por supuesto, de las causas. Creo que esto, y así voy a titular el vídeo, es una eliminación especialmente dolorosa porque es un fracaso y es el fracaso que sucede al del vecino. Entonces esto duele el doble. Creo que si uno observa Sevilla, aunque no viva en ella, ni tenga sangre andaluza, se da cuenta enseguida de que todo lo que hace el vecino condiciona en una y en otra dirección. Si hubiera sido el Real Betis el que hubiera caído primero, el Sevilla tendría el doble de ganas de pasar para no ser igual que el rival y para poder echárselo en cara sus aficionados a los del contrario al día siguiente, en el bar, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, etcétera, etcétera. En el caso del Real Betis, esta sensación se acrecienta, es especialmente doloroso el fracaso, porque es el conjunto que en los últimos años en Europa es el patito feo de los dos. El Sevilla no hace más que ganar Europa Leagues y el Real Betis no hace más que intentar ganar Europa Leagues. Y claro, entre ganarlo e intentarlo, aunque lo importante sea participar, hay una gran distancia y además esta distancia es grande porque el Betis no se suele quedar cerca, sino que le suele costar bastante superar eliminatorias. Aún así, yo no creo que haya que ponerle demasiada la etiqueta de que el Betis en Europa acostumbra a no rendir y demás. Porque creo que hace 2 años cayó contra el Eintracht de Frankfurt y que esto es perfectamente asumible en vista de que el Eintracht de Frankfurt fue campeón y a la ronda siguiente eliminó al Barça. Y en la edición anterior fue víctima del indiscutible favorito del torneo, que fue el Manchester United, al que no le plantó cara, por ahí sí que se le puede reprochar, pero un equipo que indiscutiblemente era el número uno en las casas de pronósticos para llevarse el torneo, aunque luego apareció, pues eso, el Sevilla para hacer aquello de lo que el Real Betis se quedó tan lejos, que es cargarse al logro de la competición. ¿Y este año qué? ¿Qué es lo que ha fallado para este fracaso tan doloroso acrecentado por el fracaso del vecino? Parece una paradoja, ¿verdad? Fracasa el vecino, fracasas tú, bueno, pues penas con penas o menos penas. Pues no, son más en este caso. Para mí es una mi imagen lamentable de principio a fin del torneo. Lo primero que hay que decir y que está comentando todo el mundo es lo de las inscripciones. El Real Betis vendió a Luis Felipe en los últimos días del mercado, incluso si no recuerdo mal ya era un poquito fuera de plazo, cuando se hizo oficial, aunque desde los últimos días estaba claro que se iba a acabar haciendo la salida de Luis Felipe, el central brasileño, internacional italiano, eso sí, a un equipo árabe. Y el tema es que el Real Betis se quedó solo con dos zagueros centrales disponibles para la Europa League porque había inscrito a Luis Felipe, así que solo le restaban Petzela y Bartra. Esto es una temeridad, esto hay que apuntárselo en el debe de un Manuel Pellegrini que habrá hecho muchas cosas buenas por el Real Betis y estará en la historia verde y blanca por el título de la Copa de 2022, pero que aquí tiene un lunar, que no voy a decir que sea tan grande como el del Alcorconazo, pero que sí que es importante. Sí que es clave porque
de él dependía o no inscribir a Luis Felipe, inscribir a Chadi Riad en su lugar, que es el central titular en Liga, o no inscribir a un Nabil Fekir que hasta mediados de octubre no ha podido jugar minutos y han sido minutos sueltos, residuales y en los que no ha aportado nada, sinceramente, en la Europa League. Y para saber que no iba a aportar nada a Fekir no había que ser adivino, simplemente había que tirar de sentido común. En cambio, Chadi Riad, recuerdo una rueda de prensa de Pellegrini a principio de temporada en la que lo obviaba, no sé hasta qué punto a propósito, pero le preguntaban por los centrales que le quedaban al Real Betis sin Luis Felipe y decía, bueno, nos quedan Bartra, Petzela y dejaba de contar ahí. Yo no sé si eso era por ninguneo del futbolista marroquí ex del Barça o era porque de verdad no confiaba en él o porque en ese momento tuvo un lapsus y no se acordó. Pero no sé qué es más grave. Y lo de no inscribirlo, pues ha propiciado que el Real Betis haya encajado 8 goles, que haya jugado sin red en todos los partidos, porque en 5 de los 6 ha encajado y en el que no lo hizo, en Chipre, también hubo ocasiones en contra. Y es que por aquí viene la segunda parte. El segundo motivo del descalabro del Real Betis, las lesiones de Bartra y de Guido. El argentino se ha lesionado y sabemos lo estructural que es para Pellegrini porque es el único mediocentro posicional que tiene, si descontamos a Guardado, que viene a ser eso, pero no del todo. Esto en el fútbol puede pasar, lo que no puede pasar es que por la lesión de Bartra se te descuajeringue todo el esquema, porque el otro mediocentro no defensivo que tienen es Marroca, y un futbolista de perfil tocón, de perfil jugón, es el que ha tenido que hacer de central toda la Europa League desde la lesión del central del Barça, ex del Barça y del Dortmund, de Marc Bartra. Y claro, eso se nota. Que no tengas a Luis Felipe porque necesitas dinero, bueno, es una oportunidad que muchos dirán que desde el punto de vista financiero no se puede rechazar. Que no tengas a Chadi Riad, eso ya es porque te ha dado un ataque de orgullo de entrenador o de aquí mando yo y por encima de mi cadáver no inscribo a Chadi Riad porque yo quiero contar con Luis Felipe. Eso le ha costado en gran medida la eliminación por eso, por la segunda causa, las lesiones de Bartra y Guido, la tercera que es un mediocentro de central como Mar Roca. Cuarta causa para mí, Rui Silva. Rui Silva ha sido un no parar, un no silbar. Ha recibido 5 disparos en la noche de ayer, ninguno en el pecho, precisamente, 5 tiros a gol del Glasgow Rangers, y es que ha encajado 3 goles y las otras 2 paradas las hacía un niño pequeño. No es la primera vez que falla Rui Silva en la temporada, que ya pegó un silbido triste en el campo del Sparta de Praga. Y así no se puede ir muy lejos. Cuando tú no tienes más que un central sano, el otro es un mediocentro, no tienes un mediocentro, y encima tu portero, lejos de mejorar la imagen del tercer portero Fran Vieites que ofreció en el partido contra Las Palmas, la empeora, pues desde luego es complicado que pases. Y es que a mí el Real Betis, en definitiva, me ha parecido quinta causa, desbordado por la realidad. Desbordado por la realidad de un grupo que era de broma. Lo que pasa es que el Real Betis ha sido peor que un chiste de Joaquín. El grupo era menos difícil que el del Villarreal, por poner el ejemplo de otro equipo español, y de otro equipo español que está mucho peor que el Real Betis en Liga, que es el Villarreal. Bueno, pues el Villarreal ha pasado como líder, todos los equipos españoles han pasado las fases de grupos de Europa League desde hace muchos años, y el Real Betis no, porque estuvo desbordado contra equipos de ligas menores, hay que decirlo así, la liga escocesa antes era importante, desde la ley Bosman poca cosa, el Glasgow Rangers llegó a la final hace un par de años, precisamente en Sevilla, pero fue un oasis en el desierto, y este Glasgow Rangers es bastante peor que aquel, en mi opinión, y el otro equipo que ha pasado es el Sparta de Praga, que vemos todos los años al Victoria Pilsen competir en Champions, y bueno, está en Champions, pero no compite nunca. Siempre es cuarto de grupo y es el derrota Pilsen. Pues el Sparta de Praga suele ser peor que el Victoria Pilsen. Con eso os lo digo todo. Y desbordados por la realidad, por el contexto general, pero también por el
partido de ayer, porque yo vi al Real Betis dudar. Cuando se puso por debajo en el marcador, reaccionó rápido las 2 veces en la primera parte, pero en la segunda, habida cuenta de que el empate en ese momento lo metía como segundo de grupo, porque en el otro partido iba 0-3 el Sparta precisamente, y con un gol de Aris Limassol que al final sí se produjo, el Betis quedaba primero, pues con esa combinación de resultados, el Betis dudó. El Betis no tuvo claro si en la segunda parte ir a revienta calderas a poner el 3-2 o conformarse con el 2-2, porque con el 3-2 sí aseguraba el primer puesto con cualquier victoria, pero con el 2-2 cabía la opción de clasificarse primeros y el mal menor era ser segundo. Para mí, desbordado por la realidad. Precisamente por eso, por quedarse entre dos aguas, como diría Paco de Lucía. Y sexta y última causa para explicar la eliminación del Real Betis, sin la enésima pizca del cuajo del vecino. Esto es doloroso, pero cierro en círculos las causas por donde las empecé. El Sevilla Fútbol Club jamás habría caído en este tipo de fase de grupos contra el Real Betis, pero jamás. Podría caer en una eliminatoria desastrosa, como lo hizo hace unas 3, 4 ediciones contra el Slavia de Praga, contra unos checos precisamente, pero fuera de casa. Podría caer contra un West Ham United en Europa League, en una eliminatoria contra un igual en cuanto a potencial de las ligas, el West Ham United, si bien no tiene la historia que tiene el Sevilla en esta competición, el embrujo que tienen, pero en una fase de grupos contra un rival de República Checa, contra un rival de Escocia, eso ni de broma. Pienso que jamás veremos algo así del Sevilla. El Sevilla en todo caso cae cuarto de la Copa de Europa. Y en Copa de Europa no tiene gran cuajo el Sevilla, pero en la Europa League lo que demuestra a su vecino es que no tiene ni la enésima parte de esa solvencia que tiene el vecino. Y cierro diciendo, ¿por qué me parece tan grave, aparte de lo del vecino, que está feo fijarse en él, pero al final todos lo hacemos? Pues me parece tan grave porque es que encima esto no puede acabar aquí, o puede no acabar aquí. Ahora lo que le corresponde al Real Betis es jugar los playoffs de acceso a octavos de final de la Conference League. Y esto te supone perder dinero, te supone perder prestigio y te puede suponer perder 2 veces. Esta fase de grupos en la que te has quedado fuera y una presumible eliminatoria contra un equipo de una competición que estaba por debajo de lo que tú creías a principio de temporada. Porque yo al Real Betis, si no espabila, y aunque espabile tiene ese riesgo, no lo veo ganando la Conference League. Y ahora todo lo que no sea ganar, o si me apuráis, caer contra el Aston Villa, que es el indiscutible coco de ese torneo y que está peleando por el liderato en la Premier League, todo lo que no sea eso va a ser un drama. Insisto, a nivel financiero le va a costar dinero al Betis, pero creo que lo peor es que le pueden dar otro palo a nivel deportivo, porque tienes equipos como el Brujas, que ya ganó a Osasuna en la previa, conjuntos como la Fiorentina, otros como el propio Eintracht de Frankfurt, que incluso le puede tocar en el playoff, antes de los octavos, o el propio Dinamo de Zagreb, que claro que tienen sus armas, claro que tienes derecho a tener un tropiezo contra ellos, pero es que el día que tengas ese, ojalá no, tropiezo contra ellos, te vas a acordar de que estabas en una competición superior y de que has caído 2 veces en Europa en la misma temporada y no has sido precisamente en Champions y en Europa League, sino en Europa League y en Conference, que es una competición que está tan poco asentada en el continente que cuando tú eres de una gran liga y caes, hay un terremoto. Que se lo digan el año pasado al Villarreal de Quique Setién, que fue donde se empezó a dejar de ser creíble el proyecto. Fue donde se empezó a acabar la tumba de la andadura de Quique Setién, por mucho que luego acabara quinto en Liga y sumara una victoria de muchísimo valor en el Bernabéu, y esta temporada la comenzara a regañadientes. Pero para mí, el futuro del ex técnico del Betis se empezó a torcer en el submarino amarillo por caer en la Conference League contra un equipo de Bélgica, contra
El Anderlecht, ya digo que el Brujas está ahí, ha pasado como primero y es uno de los que puede toparse en un futuro en el camino del Real Betis, lo mismo que destruyó las esperanzas de Osasuna. Es que, a fin de cuentas, cuando tú caes en Conference League, tu temporada queda hecha trizas si eres un equipo como el Real Betis o como Osasuna. Porque vemos a los rojillos, que condicionaron toda su planificación a la Conference, cayeron y siendo un equipo de menos estatus que el Real Betis actualmente, Osasuna, con todos los respetos, es que no se ha recuperado anímicamente desde entonces. Pues imaginaos el Real Betis ya rebotado y apaleado de la Europa League si le da por caer ante cualquiera que no sea el Aston Villa, lo duro que puede ser eso de asumir para su gente pasional y que además apoya como nadie y quiere ver al equipo lo más arriba posible y estará fastidiada hoy después de algo tan sorprendente y tan inesperado, un sopapo durísimo al mentón del Real Betis Balompié. En fin, decidme, Alfonso Valle, ahora que la Conference, ¿cómo la afrontamos? La Copa cobra más importancia. La Liga, intentar soñar con la Champions, ¿no? Pero es que la Champions está lejos, en vía Liga. Y era un objetivo muy lejano también, pero que con eliminatorias de Europa League podía estar más cerca. Decidme, los béticos, ¿cómo veis esto? Si de verdad creéis que estoy en lo cierto de que el fracaso es más doloroso por el fracaso anterior del vecino, si hay datos para el optimismo, porque es verdad que en Liga el equipo está muy bien, que en el Villamarín no pierde en Liga y que la realidad europea contrasta muy mucho con la que viven en la competición doméstica, pero no sé si creéis que yo estoy siendo demasiado dramático, yo es como lo veo. Ahora os toca a vosotros, como siempre os acepto cualquier sugerencia y cualquier comentario, encantadísimo, y también lo que os acepto y os agradezco encarecidamente son los likes y por supuestísimo las suscripciones. Nos vemos pronto, a ver si el Real Betis se levanta de esta y hasta la vista.